Muy bien, mis queridos alumnos. Ahora vamos a correr el desafío. Vamos a resolver los ejercicios de la semana número 1. Bien, veamos la pregunta número 1. Leamos. En el enunciado, en el norte, centro y suroeste de China, se habla el chino mandarín, una lengua que cuenta con 836 millones de hablantes. El elemento de la comunicación que destaca es el... Muy bien, como en esta pregunta lo que se busca es identificar el elemento destacado, el elemento importante de este mensaje, vamos a notar que en el enunciado se está tratando de brindar una información acerca del chino, se está informando cuántos hablantes utilizan el chino mandarín, ¿no es cierto? No se está precisando nada acerca de la lengua, no se está señalando una característica del chino, simplemente se dice que esta variedad, ¿no?, tiene un gran número de hablantes. Por lo tanto, me doy cuenta primero de la función. ¿Cuál es la función del lenguaje que noto, que destaca, que resalta aquí? ¿Qué predomina? ¿Qué función del lenguaje predomina? Antes que nada, estamos notando la función representativa, ¿verdad? Porque me están informando acerca de los hablantes del chino mandarín. En consecuencia, cuando la función es representativa, ¿cuál es el elemento en el cual se centra el emisor? En el tema, en la información, en el contenido. Entonces, se centra en el referente. Mi clave es la letra C, referente. Muy bien, en la pregunta número 3 dice, en una situación comunicativa en la cual el presidente de una institución pública invoca tenazmente a todos los miembros del comité a seguir luchando contra los actos de corrupción, la función del lenguaje que se cumple es, bueno, aquí hay que tomar en cuenta de que estamos frente a una situación comunicativa. Entonces captemos el mensaje de esta situación. ¿Qué me están diciendo? Mira, me están señalando que el presidente, ¿ok?, un presidente de alguna institución, ¿no?, invoca, ¿verdad? Está invocando, dice. Invocan tenazmente, o sea, está hablando con una gran energía, con un gran poder persuasivo. ¿Sobre quiénes? Sobre los miembros del comité. ¿Para qué invoca tenazmente a ellos? Para luchar contra los actos de corrupción. Entonces, si este presidente en esa situación está hablando con esa energía, con ese énfasis, los está motivando a los miembros del comité a luchar, la función que evidentemente en esa situación ocurre debe ser la función apelativa. La clave es la letra B. En la pregunta número 4 dice, considerando que el Titanic se comunicaba a través de un telégrafo sin hilos, aparato usado para la transmisión de mensajes de texto codificado, como el código Morse, ¿qué clase de comunicación se empleó cuando el telegrafista envió la alerta de ayuda aquella madrugada de abril de 1912? Muy bien. Ojo, acá nos están señalando acerca de un hecho histórico, ¿verdad? El Titanic era un barco que había chocado con un iceberg, lo sabemos ya por cultura general, y aquí hubo una persona importante, ¿no? El telegrafista. El telegrafista fue la persona que envió información, ¿no?, a través del código Morse, ¿no es cierto? Parecido a este sistema, utilizando un telégrafo, que es una forma de comunicación auditiva, a través de sonidos. Lo que usó este telégrafo utilizó sonidos para poder enviar la información de alerta ese día. Entonces, la comunicación no fue evidentemente a través de palabras, porque no escribió nada, solamente produjo sonidos. En consecuencia, la comunicación será no verbal. Pero como se dio a través de sonidos, tiene que ser una comunicación auditiva.
Por lo tanto, nuestra clave correcta sería la letra C. Bien, en la pregunta número 5 dice, los ideogramas empleados antiguamente por los chinos constituyen un tipo de comunicación. Muy bien, lo que estamos observando son símbolos y sabemos que estos símbolos, que los estamos precisando como ideogramas, es un tipo de escritura china. Entonces la comunicación es una comunicación verbal. ¿Por qué? Porque está utilizando símbolos. Símbolos de una determinada lengua, del chino. Entonces es una comunicación verbal, ¿no es cierto? Es una comunicación verbal y esta comunicación verbal es visuográfica. ¿Qué significa visuográfica? Significa que está utilizando en este caso los ideogramas. Está utilizando símbolos que corresponden a una determinada lengua. Por lo tanto, la clave correcta sería la letra D. En la pregunta número 6 dice, en la siguiente situación comunicativa, una brigada médica acude al colegio Mariátegui, en donde el doctor informa a las profesoras que los alumnos deben hacer una fila para ser vacunados ordenadamente. La frase subrayada corresponde al elemento de la comunicación denominada. Bien, aquí estamos señalando que las profesoras son aquellas que están recibiendo la información de la brigada, de una brigada médica que ha ido al colegio, entonces les están diciendo a ellas que los alumnos formen una fila, ¿verdad? Ellas están recibiendo las instrucciones de la brigada para guiar a los alumnos. Por lo tanto, el elemento de la comunicación que está resaltado o subrayado es la letra D. Las profesoras constituyen en las receptoras de la brigada. En la pregunta número 7 dice, cuando Pedro revisa que en su cuenta de Facebook le han dado 50 likes, como vemos ahí una pequeña manito, a su última foto, la comunicación humana que se observa es no verbal. ¿Por qué no verbal? Porque solamente se ha visto los números y el símbolo. Eso es no verbal, porque 50 no se le atribuye a ninguna palabra, ¿verdad? No es una lengua, 50 no es lengua, son símbolos numéricos. Y es visual porque efectivamente se transmite a través de la imagen. Entonces, la clave correcta sería la letra B. En la pregunta número 8 dice, la afirmación la lengua ashánica es nominalmente cooficial dentro del territorio de los ashánicas, junto con el español, de acuerdo con la Constitución peruana, mantiene correspondencia con el idioma, ¿verdad? ¿Por qué con el idioma? Porque indudablemente aquí se está haciendo la aclaración de que es tan importante el ashánica como el español y que esto está mencionado en la Constitución política. Por eso la concepción, la definición es equivalente al concepto que manejamos sobre los idiomas. La clave la C. En la pregunta número 9 dice, a través de la función emotiva o expresiva del lenguaje, el emisor puede expresar sus sentimientos o estados de ánimo. Señala el enunciado en donde se evidencie esta función. En la primera dice, Alejandro tiene interés en que sus gallos ganen todas las peleas, ¿verdad? Entonces, aquí en esta oración estamos notando una función representativa. ¿Por qué? Porque únicamente se está informando, ¿verdad?, acerca de los intereses de Alejandro. En la letra B dice, hemos perdido la confianza en varios políticos de nuestro país, ¿verdad? Hemos perdido, ¿qué han perdido? La confianza. La función, como se puede notar, es una función representativa, porque me están informando acerca de lo que se ha perdido. La recomendación fue que los padres dialoguen más con sus hijos.
De la misma manera, la función es una función representativa porque se está señalando cuál fue la recomendación dada por alguien. Cierra los ojos para que puedas recibir las sorpresas que llegaron. Aquí, por el verbo cerrar y el modo verbal, nos damos cuenta de que tenemos que obedecer, ¿verdad? Tenemos que cerrar nuestros ojitos y recibir la sorpresa. Entonces la función es apelativa, porque el elemento que destaca es el receptor. Su primogénita es definitivamente la más estudiosa e inteligente. Estas palabras que acabamos de notar, de subrayar, se distinguen como marcas de una valoración acerca de la primogénita. Por lo tanto, la función es expresiva o emotiva, porque el emisor está señalando una valoración, una opinión subjetiva. Por lo tanto, la clave es la E. Lea el siguiente enunciado y escribe en el espacio de la derecha los elementos de la comunicación. 3 expedicionarias se encuentran perdidas en el campo a orillas de un lago y de pronto observan en el cielo que se acerca un helicóptero. Comienzan a saltar, a hacer gestos con las manos para que las vean y así ser rescatadas. Bien, ¿quién sería el emisor? Serían las 3 expedicionarias, porque son ellas las que hacen los gestos. Muy bien, el receptor serían los rescatistas, que son aquellas personas que se encuentran en el helicóptero. Luego está el código. El código vienen a ser los gestos que realizan ellas, los gestos, los movimientos, los saltos que realizan. El referente vendría a ser la petición de auxilio, porque por eso hacen los gestos. Y por último, la circunstancia vendría a ser las orillas de un lago, ¿no? A las orillas del lago. En el campo. Tal como lo menciona el enunciado. Bien, en la pregunta número 13 dice, el mugido de los toros al agruparse y el gruñido de los perros cuando se enojan constituye clases de comunicación. Muy bien, el mugido es el sonido que producen los toros. Es una comunicación auditiva, ¿verdad? El gruñido de los perros también es un tipo de comunicación auditiva. Entonces, la clave correcta sería la letra D. En la pregunta 14 dice, lingüísticamente el castellano hablado por la agrupación evangélica Bora Bilingüe, Ágrafa, ubicada en una comunidad nativa cercana a la ciudad de Iquitos, constituye con respecto a la lengua española. Bien, como vemos, aquí estamos señalando primero el criterio lingüístico. Por otro lado, se está hablando del castellano. El castellano hablado por una agrupación evangélica. O sea, hablan castellano. ¿Quiénes hablan castellano? Estos boras, estos evangélicos boras, bilingües. ¿Qué quiere decir? Que estos boras hablan 2 lenguas. Hablan el castellano y también hablan su lengua materna, ¿no? El bora. Ahora, dice ágrafos. ¿Qué significa ágrafos? Simplemente que no saben escribir, que no saben leer. Y esta comunidad se encuentra cerca a la ciudad de Iquitos. Entonces, ese castellano, con respecto a la lengua castellana, porque es una variación de la lengua castellana allá, en Iquitos, constituye un dialecto regional. La clave correcta es la letra D. En la pregunta número 15 tenemos un texto, dice, me moriré en París con aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo. Me moriré en París y no me corro. Tal vez un jueves como hoy, de otoño, jueves será, porque hoy jueves, que proso estos versos, los húmeros me han puesto a la mala,
y jamás como hoy me he vuelto con todo mi camino a verme solo. El elemento que destaca es, como vemos, este es un texto poético. Y como texto poético, el elemento que destaca viene a ser el mensaje, porque la función del lenguaje es una función poética o estética. La clave la C. Pregunta 18. ¿Qué enunciado está expresado en dialecto estándar de la lengua española? Recordemos que dialecto estándar es la forma general y correcta de la lengua. Por lo tanto, no debe haber vicios, no debe haber regionalismos, jergas, palabras malsonantes. En la letra A dice, a muchos les fascina curiosear en las labores ajenas. En esa alternativa hay un defecto en la palabra curiosear. ¿Por qué? Porque la forma adecuada debería de ser curiosear, ¿verdad? Curiosear. En la letra B, la conducta de ese fiscal fue totalmente fideligna. Muy bien. En este caso tenemos un defecto en el uso de la palabra fideligna, porque en su lugar debió aparecer fidedigna. En la letra C, Fernando quedó constipado por la humedad de Lima. Hay un defecto en la palabra constipado. En su lugar debió ser constipado. En la siguiente, los sábados no atienden en la beneficencia pública. Y el error está en la palabra beneficencia, porque no es ciencia. La palabra es beneficencia. Beneficencia. Por último, un integrante de ese equipo se queja por tu digresión. Y la palabra digresión está correctamente expresada, tanto por el significado como por la forma. La clave correcta es la letra E. Y para terminar, la pregunta 19 dice, relacione ambas columnas según el tipo de comunicación y luego marque la secuencia correcta. Tenemos que hacer dos cosas. Primero, vincular. En la primera dice, el graznido de los cisnes. El graznido de los cisnes es una forma de comunicación no humana, auditiva. Bien. Luego tenemos la número 2, el llanto de un niño. El llanto de un niño es una comunicación no verbal y es auditiva. Cuando escuchamos a los niños se escucha bastante fuerte, ¿verdad? En la número 3, la lectura del tarot. La lectura del tarot, son tarjetas, son cartas que tienen impresas imágenes. Entonces es una comunicación no verbal y visual guiada por las imágenes. Y por último, una resolución rectoral es un documento escrito. Son reglamentos, son leyes que establece una universidad. Entonces, como hay textos, hay palabras, hay leyes, la comunicación será verbal, visual. Por lo tanto, la clave correcta sería la letra C. Bien, estimados alumnos, espero que esta clase haya sido de mucho provecho para todos ustedes y nos volvemos a ver la próxima.